Bienvenidos, hoy daremos el recorrido por el cultivo del arándano, donde aprenderemos los pasos que hay que seguir desde la implementación hasta el manejo de la post-cosecha. Antes de implementar algún cultivo, ya sea el arándano o cualquier otra especie vegetal, se debe tener en cuenta 3 factores importantes que permitirán hacer un análisis de viabilidad del proyecto. Disponibilidad de agua. Es necesario analizar en el lote con qué fuentes de agua natural se dispone, como ríos, quebradas, lagunas, pozos, aljibes o nacederos. De esta manera, se llevará a cabo la actividad principal, que es el riego, y las demás funciones, como las fumigaciones, control de heladas, drench, ya sea a suelo o bolsa, y demás labores que se requieren en el futuro cultivo. Es así como se define el punto de partida para identificar si el proyecto es viable. Análisis de agua. Conocida la disponibilidad del agua en el lote, es fundamental conocer su calidad, ya sea con el uso de equipos portables, como un medidor de pH y CE, que es el equipo de rango óptimo del agua para riego, y debe estar cercano a 7. La conductividad eléctrica alrededor de 0. Con estas características, se tendrá un amplio rango de manejo del agua para trabajar en el plan nutricional que se desea. Para tener información más exacta de la calidad del agua, se pueden enviar las muestras a los laboratorios certificados ante el ICA, donde se realizará un completo análisis químico y microbiológico. Capacidad del reservorio. Para calcular la capacidad del reservorio es necesario tener en cuenta 2 puntos de vista. El primero es el de establecer en la zona qué meses en el año se presenta mayor escasez de agua, para poder suplir esta necesidad. El segundo es el de acumular suficiente agua en el reservorio para toda la temporada del año. Veremos un ejemplo para 5.000 plantas de arándanos, sembradas en bolsa, donde los meses de mayor escasez de agua son los correspondientes a noviembre, diciembre, enero y febrero. Suelo. Una vez que se está en el lote con el potencial productivo en arándanos, se debe tener en cuenta si el posible cultivo va a ser sembrado en suelo o bolsa. Si la opción es en el suelo, se deben realizar mediciones como la textura. Para esto se toma una muestra con la mano, se moja el terrón de suelo con agua y se hace una bola de 3 centímetros de diámetro. Si la bola tiende a desarmarse, indica que la textura es franco-arenosa y sería viable para el cultivo. De igual manera, si la bola de suelo le cuesta conservar su forma, indica que es franco-limoso, el cual sigue siendo viable para cultivo. Sin embargo, es necesaria la aplicación de enmiendas para prevenir la compactación de camas con el tiempo. De otro lado, si la bola de suelo sigue conservando su forma y se permite moldear a otras figuras, indicará que es una textura arcillosa, lo cual hace que el proyecto sea inviable, ya que el desarrollo del sistema de arándano se vería drásticamente afectado y llevaría a que las plantas no expresen su máximo potencial productivo. Topografía. La topografía ideal para la implementación de un cultivo de arándanos para siembra en bolsa o suelo es plana. Un alto grado de pendiente puede implicar desafíos para llevar a buen éxito el cultivo. Viento. Es el principal factor abiótico que afecta el desarrollo del arándano, donde el crecimiento se ve reducido drásticamente. Una vez situado en el lote, se puede establecer un tipo de banderín para determinar las entradas de vientos. Identificadas estas consideraciones, se podrá determinar la viabilidad del lote,
para el cultivo de arándano en suelo o bolsa con sustrato y se procederá a realizar las siguientes labores. Suelo. Se realiza el trazado del lote para saber el área. Si es un terreno pequeño de 1 hectárea, se puede medir con cuerdas y estacas. Y si son terrenos grandes, se opta por el servicio de topógrafos para diseñar un trazado más técnico. Una vez trazado el lote, se prepara el terreno. Se puede consultar el plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica en la página www.car.gov.co. Es importante destacar que si el terreno cuenta con onduladas, se debe utilizar retroexcavadora con pajarita para corregir todas las imperfecciones y propender por un terreno plano, en el caso de que la pendiente sea del 0 al 3%, o en un solo sentido de la pendiente, cuando ésta es superior al 12%. Si se siembra en suelo, se debe realizar las siguientes labores. Después de contar con el terreno nivelado, se procede a trabajar con el tractor con arado de disco a profundidad de trabajo, máxima de 40 centímetros si se va a establecer el cultivo en el suelo. Cuando el suelo esté arado, se sigue con el uso del tractor con rotavator. Con 2 pases del tractor y el uso de este accesorio, el suelo queda ideal para las condiciones físicas que requiere la raíz del arándano. Cuando son suelos francoarenosos, solo es necesario un paso del rotavator. Ya realizada la labor de rotavateado, se realiza el trazado del lote para dar guía a nivel a las camas. Esto se hace mediante el uso de la técnica del rectángulo perfecto en campo, que consiste en posicionarse en la parte de arriba del lote y se traza una línea horizontal con cuerda y estacas de 4 metros. Posteriormente, se traza una línea vertical de 3 metros en la parte izquierda, en la línea horizontal ya trazada anteriormente. Con estas 2 guías se completa el rectángulo perfecto, donde las líneas horizontales y verticales deben ser de igual medida. Una vez realizada esta labor, es recomendable el uso de alguna enmienda agrícola para corregir alguna condición física del suelo en riesgo de compactación. Se recomienda la cascarilla de arroz, cruda o quemada. La proporción ideal es de 50 toneladas por hectárea y un paso de rotavator para incorporar esta enmienda. Posteriormente, se elaboran las camas para siembra en suelo con guías de estacas y cuerdas, cuya distancia entre cada una debe ser de 1 metro. Esta medida indica el ancho de cama. Después se traza la distancia de camino con otra estaca que es de 1.4 metros. La siguiente a 1 metro para dar guía a la segunda cama. En resumen, la distancia entre centro de cama va a ser de 2.4 metros. Con las guías en campo se procede con el armado de camas para siembra en suelo. Con la ayuda de azadones debemos armar camas con una base inferior de 1 metro, altura entre 40 y 50 centímetros y base superior de 60 centímetros. Ya listas las camas, se instala el sistema de riego con la empresa especializada. Una vez establecidas las camas y el sistema de riego, se realiza la implementación de algún tipo de cobertura para proteger las camas y las próximas plantas de las arbences, plagas y enfermedades. La cobertura se puede construir con plástico negro calibre 2, aditivos para la protección del sol, medidas 1.4 metros de ancho por 500 metros de largo, o con ground cover. Una vez decidido el material a usar, se extiende por encima de la cama, se sujeta y templa decididamente al borde de la misma y se va apurcando con el mismo suelo de los caminos. Ya colocado el plástico, se realiza la perforación, donde se va a realizar la siembra. Este procedimiento se puede hacer con tijeras, cuchillas, bisturís o cualquier herramienta filosa. Distancia de siembra en suelo para arándano. La distancia de siembra en suelo que comúnmente se maneja
entre plantas es de 0.8 a 1 metro y la distancia entre caminos es de 2 a 2.5 metros. Por último, la toma de decisión de estas distancias de siembra debe ir directamente relacionada con la variedad a establecer. Si el suelo no es viable física y químicamente, pero las condiciones de clima son ideales, se puede desarrollar el cultivo de arándano con el uso en bolsa y sustrato. Los pasos a seguir implican que, ya nivelado el terreno con la retroexcavadora y realizado el trazado del lote con el rectángulo perfecto para la guía y orientación de camas, se trabaja con el tractor de rotavator a una profundidad máxima de 15 centímetros. Debe ser superficial, debido a que las camas que se elaboran son más pequeñas. Una vez realizada esta labor en el suelo, se preparan las camas, de igual forma como se usan en suelo. Sin embargo, cambian las medidas. Las distancias entre estacas para cama es de 0.6 metros para establecer el ancho de cama. Posteriormente se debe trazar la distancia de camino con otra estaca a 1.8 metros y otra siguiente a 0.6 metros. Todo esto para dar guía a la segunda cama. Este procedimiento garantiza un espacio entre centro de cama de 2.4 metros. Con las guías en campo se arman las camas para siembra en suelo, utilizando azadones, garantizando un ancho de 0.6 metros y una altura entre 10 y 20 centímetros. Una vez elaboradas las camas, es necesario proceder con la preparación del sustrato y su composición debe ser acorde con las necesidades del cultivo de arándano. Pero, ¿qué tipo de sustrato se usa en Colombia? Una vez seleccionada la composición del sustrato y realizada su mezcla, se procede con el llenado de la bolsa. La calidad de la bolsa que comúnmente se usa es de polietileno, color negro, calibre 6, filtro UV al 3% y con orificios de drenaje. Para llenar la bolsa de sustrato se procede en 5 partes, logrando así que el proceso de compresión sea más fácil y permitiendo de esta manera el eliminar todas las bolsas de aire dentro del contenedor. Por cada parte que se está vertiendo en la bolsa, se va comprimiendo con las manos y se va hidratando con abundante agua hasta completar las 5 partes. Antes de establecer las bolsas en campo, es necesario cubrir las camas con una cubierta de plástico negro, calibre 7, con filtro UV al 3%. Logrando así la protección de las plantas contra las arbences, plagas y enfermedades. De esta manera se desarrolla un beneficio en reducción de costos por su manejo. Ya listas las camas y posicionadas las bolsas en campo, se instala el sistema de riego con la empresa o con el personal especializado en el tema. Básicamente, la composición del sistema de riego se constituye desde las siguientes etapas. Sistema de bombeo de agua, el cual va directamente a la fuente hídrica para satisfacer las necesidades del cultivo y que se conecta con el sistema de fertilización, el cual se constituye a partir de un tanque con un Venturi que inyecta la solución nutritiva para el sistema de riego. Continúa el proceso con el sistema de filtrado de arena que ayuda a retener las partículas gruesas y finas, las cuales pueden generar obstrucción. Este modelo funciona gracias al sistema de anillos. Posteriormente, el agua de riego pasa por el sistema de filtrado, que lo distribuye por toda la red hidráulica de riego en el cultivo, con el uso de mangueras de riego rígidas de polietileno de 16 milímetros, PN4 en rollo
de 50 o 100 metros, el cual va insertado con un botón de riego 2 LPH o 4 LPH. Para hacer un correcto seguimiento al sistema de riego, es necesario realizar aforos constantes a los goteros para saber si el riego se comporta uniformemente. A continuación, se describe el seguimiento del sistema de riego. Por otra parte, es necesario realizar un sistema de la nutrición del cultivo con medidores de pH y CE para conocer cómo es la emisión de la solución nutritiva del gotero. Distancias de siembra en bolsa para arándano. La distancia de siembra en bolsa para arándanos se opera entre 0.4 a 0.6 metros de distancia entre plantas. La distancia entre caminos es de 2 a 2.5 metros. Por último, la toma de decisión de estas distancias de siembra debe ir directamente relacionada con la variedad a establecer. Asimismo, con estas densidades, es necesario realizar podas constantemente para consolidar una planta ordenada al momento de realizar sus labores. Instalación de barreras cortavientos. Ya una vez establecidas las condiciones mínimas para el cultivo, se debe analizar el factor climático, como el viento, para determinar las diferentes medidas de control. Pero, ¿cuál es el criterio para colocar esta estructura? Una vez que se conocen las entradas principales del viento al lote, se recomienda instalarlas a 4 metros de distancia para evitar el factor sombra en la plantación, y la distancia entre barreras debe ser cada 10 metros para impedir reentradas de viento al lote. Cuando ya se ha determinado el comportamiento del viento y cómo se instalará, es necesario identificar qué tipo de estructura se utilizará. Para controlar factores como las barreras cortavientos, ya sean artificiales o naturales como los árboles, es necesario contar con los siguientes materiales. Polisombra con un porcentaje de 55%. Frena el viento hasta en un 60%. Postes de madera o acero galvanizado. Guaya, alambre calibre o cuerda. Muertos para tensionar la guaya, alambre o cuerda. Grapas de cerca para fijar la estructura. En campo se realizan las adecuaciones del terreno para colocar los postes y fijar las polisombras con una serie de orificios a una profundidad del 20% de la medida del poste. Por ejemplo, si se va a utilizar un poste de 4 metros, se debe hacer un hueco de 80 centímetros para fijar el poste. La distancia recomendada entre poste y poste es de 3 metros para que el peso de la malla no genere problemas a la hora de ser tensionadas. Después de esta labor y de haber fijado los postes, se instala la guaya, alambre o cuerda para amarrar la malla. Para este fin es recomendable determinar los muertos en los extremos de la hilera del poste. Fijar y templar la guaya o el material que se va a usar, tanto para arriba como por debajo de las hileras de postes. Cuando la guaya ya está tensionada, se instala la malla que se extiende por la hilera de postes. Se asegura con una cocedora industrial y permitirá controlar este factor climático. Labores culturales. Una vez establecidas las condiciones mínimas para el cultivo, se realiza la primera labor, que es la siembra con 2 métodos: siembra en suelo o siembra en bolsa con sustrato. Siembra en suelo.
Para realizar la siembra en suelo debemos tener en cuenta que tanto el suelo como el sistema radicular deben estar húmedos. Asimismo, la calidad de planta debe estar óptima, libre de plagas y enfermedades, además de una raíz joven. Si el sistema radicular se encuentra seco, se puede disponer de baldes en campos para ir humedeciendo la planta. Después de tener el suelo y las raíces húmedas, se procede a realizar el hueco con la mano o con la aholladora en el sitio de siembra. Se coloca la planta en el sitio y debe estar a nivel con el cuello, para evitar una mala posición que lleve a un crecimiento equivocado o una posible ruptura por una mala distribución del peso. Posteriormente se procede a reincorporar la tierra en el sitio y se pisa el suelo alrededor de la raíz para eliminar todos los espacios de aire. El cuello de la planta no debe estar desprotegido u obstruido. Por tal razón, es ideal colocar una pequeña capa de suelo que resguarde las raíces superficiales y se dé espacio al cuello de la planta para la entrada de luz. Siembra en bolsa. En el caso de una siembra en bolsa, es determinante tener en cuenta la humedad antes de sembrar el sustrato, como el sistema radicular. Una vez húmedo todo, se realiza un hoyo con la mano. El sustrato que va saliendo se deposita en un balde. Cabe recordar que el sitio de siembra debe estar a nivel con el cuello de la planta. Se ubica la planta en el hueco y se procura para que quede nivelada. Posteriormente, se reincorpora el sustrato y se pisa alrededor del sistema radicular. Una manera de identificar si la siembra se realizó correctamente es revisando que el cuello de la planta quede cubierta, y si se jala la planta, esta debe ejercer resistencia. Características importantes para tener en cuenta en la compra de material vegetal. Las características que debe tener en cuenta una buena planta de arándano son: edad mínima de 3 meses para disminuir mortalidad de plantas. Plantas de tamaño uniforme, buena calidad genética, tamaño de ramificación y follaje de 25 a 30 centímetros. Enraizamiento del 80%. Aclimatadas en vivero para siembra inmediata. Plantas con certificación del ICA. En nuestro caso, distribuimos plantas propagadas por Merístemus de la mano con Blueberries Colombia. Vivero certificado ante el ICA para el engorde y desarrollo de plantas de arándano, propagadas en laboratorios de primer nivel, bajo un proceso de aclimatación sujetas a las condiciones de nuestro país. Las variedades que sugerimos para cultivar en Colombia son Biloxi y Emerald. Desflore, desbotone, poda de ramas delgadas y pinch. Una vez sembrada la planta, la única labor de manejo que se debe hacer es la de quitar todas las estructuras florales y los botones laterales para promover el desarrollo de basales. 3 meses después de siembra, todas las estructuras de la planta son completamente funcionales, pero con el tiempo, cuando la planta esté produciendo nuevos basales, algunas estructuras tienden a generar problemas en la planta, como las ramas delgadas que están en la corona de la planta. Es por eso que, a medida que la planta esté creciendo, se deben eliminar las ramas con una tijera para podar. Es necesario desinfectar correctamente las herramientas de trabajo antes de podar el nivel del tallo principal. Cuando los basales se están desarrollando, es recomendable realizar un pinch, que consiste en eliminar la dominancia apical para mejorar la calidad de los tallos, con el objetivo de tener basales mucho más gruesos que puedan soportar
una futura carga productiva. Es importante disponer de recipientes, ya sean bolsas, costales o canecas, para depositar el material, de manera organizada para evitar posibles infecciones u otro tipo de enfermedades. Esta labor se realiza entre 6 y 8 meses. Durante este lapso se espera una planta con aproximadamente 5 a 7 basales, con diámetro de casi 1 centímetro y una altura de planta de 70 centímetros. Poda de producción. Cuando la planta ha tenido un buen comportamiento con las labores ya descritas anteriormente y cumple con las condiciones ya establecidas, el cultivo se encuentra óptimo para entrar en su fase productiva. Con esto se procede a la poda de producción, que consiste en cortar todas las ramas, para ayudar a que las yemas queden expuestas a la radiación y su brotación sea más rápida. Es importante podar el 10% de su longitud y eliminar las hojas. Cuando se tienen ramas más viejas que han sido desbrotadas constantemente, se pueden podar después de la última yema desbrotada al siguiente nudo. Después de esta poda, se espera una ramificación lateral en forma de candelabro. Cuando esta estructura ha madurado vegetativamente, se presenta su fase reproductiva, donde se aprecia su floración característica y se ve el racimo de fruta. Manejo de la cosecha del arándano. Antes de realizar la labor de cosecha, se deben tener en cuenta algunos factores como el clima. En temporada de lluvias se afecta drásticamente el rendimiento del operario y la calidad del fruto en campo. Otra limitante son las altas temperaturas. En el lote, la fruta se tiende a rasgar con más facilidad durante la operación de cosecha. La preparación del operario es un factor determinante. Debe cumplir con las condiciones óptimas para la realización de la actividad y garantizar un estándar de higiene que conlleve a tener las manos y las uñas completamente limpias y desinfectadas. Asimismo, debe deshacerse de todo tipo de anillos, manillas o cadenas en su trabajo. Las herramientas y el equipo que debe utilizar el operario en la cosecha son: arnés de cosecha, sirve para soportar los recipientes. Recipientes de cosecha, lugar para clasificar y depositar la fruta al momento de cosechar. Ya listo para cosechar, el operario se ubica frente a la planta y el único criterio en punto de cosecha obedece a que la fruta esté completamente azul, tanto por encima de la fruta como por debajo, cerca al pedúnculo. En este estado, la fruta ya fijó la mayor cantidad de azúcares, liberando un sabor dulce. Cuando la fruta se cosecha y falta maduración, puede llegar a mostrar su color, pero no a fijar más azúcares y se convierte en un fruto amargo. Teniendo en cuenta el criterio de cosecha, se procede a la técnica correcta, que consiste en sujetar el racimo con una mano y con el dedo pulgar e índice de la otra mano se sujeta la fruta por debajo, lo más cerca al pedúnculo. Se ala de frente. Si se sujeta la fruta por encima y se ala por los lados, es probable que la fruta se rasgue. Cuando el operario cosecha la cantidad de fruta que cubre todo el recipiente de cosecha, este debe ser depositado en las canastillas, cuya capacidad máxima es de 2 kilogramos. A mediana capacidad es de 1 kilogramo. Estas deben ser transportadas a algún lugar para protegerlas de las condiciones externas. Si se deja la fruta a la intemperie, puede perder su calidad y su vida útil. Algunos de estos lugares son estas estaciones de cosecha en campo, que suelen ser implementadas cuando se tienen extensiones considerables de cultivo. Cuando se manejan plantaciones menores a 1 hectárea, solo es necesario generar flujo de fruta de campo. Este lugar debe tener unas mínimas condiciones para conservar la calidad de la fruta por mayor tiempo, como una cubierta de techo que aísle de las altas temperaturas. El piso y las paredes deben estar cubiertas de un material inerte que permita el fácil lavado, así como un mesón y una balanza con planilla de registros para el monitoreo de la calidad, el resguardo de la fruta
y facilitar el flujo de fruta para la post cosecha. Es muy importante que el flujo de fruta desde cosecha a post cosecha sea constante y rápido para no tener problemas con la calidad. Manejo de la fruta en post cosecha. Cuando la fruta ya está cosechada y depositada en las bandejas, es importante realizar un transporte rápido para reducir en tiempo el proceso de degradación. Es por eso que se debe contar con una excelente logística que aporte a la calidad del producto. El correcto manejo de la cosecha, desde la clasificación, el empaque, el almacenaje y el transporte de la fruta hasta el centro de acopio, además de la entrega final al consumidor, forman parte de estas buenas prácticas. Una vez llega la fruta al área de post cosecha, debe contar con unos estándares mínimos de bioseguridad para la manipulación que se produce de la fruta. El operario, antes de ingresar, debe desinfectarse las manos y usar los elementos mínimos de seguridad biológica, como cofias para el cabello y tapabocas. Por otra parte, la construcción de la post cosecha debe contar como mínimo con las siguientes características. El piso debe estar hermético, ya sea en cemento o en algún material aislante del suelo que sea fácil de limpiar. Las paredes deben aislar las condiciones climáticas externas. Algunos productores usan material con base en polisombras, fibrocemento o madera. Para el techo se usan materiales convencionales como tejas de zinc, aluminio y plástico invernadero. Las condiciones ambientales del centro de acopio deben ser lo más fresco posible, con bajos contenidos de humedad relativa y bajas temperaturas. Todo esto para no acelerar el proceso de transpiración de la fruta y no favorecer la presencia de hongos. Dentro de las instalaciones de la post cosecha, los materiales y equipo que comúnmente se usan para un debido proceso son los siguientes: gramera o balanzas, estuches de empaque. La presentación del empaque va directamente relacionada con el cliente, pero por lo general tienden a utilizar empaques de 125, 250 y 500 gramos. Canastilla para transportar los estuches con fruta. Mesones, preferiblemente de un material impermeable, aséptico y de fácil limpieza, como el acero inoxidable, el aluminio o el plástico. Planillas para el seguimiento general del centro de acopio. Es necesario llevar una cadena de procesos en el centro de acopio para conocer la trazabilidad de la gestión. Esto permite identificar, corregir, controlar e implementar seguimientos más acertados y acordes con los estándares para las mejores prácticas. Se deben tener en cuenta los siguientes espacios: recepción de fruta, lugar de la post cosecha que recibe la fruta desde campo. Zona de clasificación y empaque, lugar donde se hacen las últimas inspecciones de calidad y se empaca la fruta en los estuches en distintas presentaciones, dependiendo de cada cliente. Zona de almacenaje. Es el lugar más importante de todo el proceso de la post cosecha. El objetivo de esta zona es el de salvaguardar la fruta en condiciones protegidas. En la zona de clasificación y empaque es fundamental la agilidad del personal para garantizar mayor calidad de la fruta. Si el personal de apoyo está bien capacitado, logrará seleccionar y clasificar de la mejor manera los distintos tipos de calidad y sus características. Durante todo este proceso hay factores que afectan la calidad del arándano. De ellos se pueden referenciar los siguientes: exceso de manipulación en empaque manual. La excesiva manipulación está ligada a múltiples aspectos que van desde la precosecha, con una mala formación de planta en poda y otras labores de cultivo. En cosecha, por herramientas ineficientes y mala técnica en su gestión. Y luego en post cosecha, por distintos tipos de clasificación para una diversidad de clientes. Esto hace que el operario deba tener múltiples estándares de clasificación, recurriendo a la manipulación constante de la fruta y generando consecuencias como pérdida de bloom y ablandamiento de la fruta. Poca sanidad de la post cosecha.
En algunas poscosechas no son muy frecuentes las jornadas de aseo. El polvo, los residuos de cosecha como la fruta descompuesta, corola y pedúnculos en el piso pueden volverse inóculos para hongos. Condiciones ambientales indeseadas. Este factor está relacionado con la calidad de la estructura de poscosecha, en el cual se logra observar infraestructuras con techos muy bajos y poca ventilación, que genera altas temperaturas y excesiva concentración de la humedad, lo que lleva a una alta transpiración de la fruta. Exceso en el tiempo de almacenaje. Cuando no hay una buena relación y comunicación con el cliente, puede generarse inconsistencias que llevan a no tener claros los criterios de calidad y periodos de entrega de la fruta. En la última parte de la cadena de proceso, que corresponde a la zona de almacenaje, se debe tener ciertas condiciones para conservar la calidad y la vida de la fruta. Para ello es necesario tener en cuenta algunas consideraciones. El lugar debe estar bastante limpio. Estos espacios tienden a lavarse con detergente sin olor y abundante agua, y a realizar desinfecciones constantes con algunos productos basados en amonios cuaternarios o productos de radicales alquílicos y bencílicos como biocidas que son amigables con el medio ambiente. La fruta debe estar levantada con estivas plásticas o cualquier material inerte. El lugar debe tener una buena ventilación para evitar la condensación de la humedad. Para ello se usan extractores de aire, ventanas con mallas o tecnologías más avanzadas como los cuartos fríos y atmósferas modificadas que controlan la concentración de oxígeno y dióxido de carbono en el ambiente. Defectos de la calidad del arándano. A medida que se va realizando la revisión de la calidad del arándano en poscosecha, es normal encontrar algunos defectos en la fruta. Es importante reconocerlos, identificar su causa y realizar las medidas correctivas en el caso. Y algunos de estos defectos con mayor frecuencia son los siguientes.